Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre las ondas sinusoidales. Particularmente hoy el objetivo es resolver dos problemas de ondas sinusoidales, con el objetivo de que pues quede más afianzado este concepto o las principales cantidades que intervienen en este tipo de ejercicios. Y también pues la idea es ya pasar a un siguiente punto después de eso, donde vamos a hablar no solo de ondas sinusoidales, también vamos a hablar de otro tipo de ondas en los cuales las propiedades del medio pues también son importantes. Bueno, entonces voy a, a retomar los apuntes de la última clase. Sé que la última clase estuvo un poco interrumpida por los problemas de internet que tuvimos en la universidad. Entonces vamos a retomar algunas de las ideas. Bueno, empezamos hablando en la última clase. Bueno, el primer objetivo fue encontrar la función de onda sinusoidal. Encontramos que la función de onda sinusoidal dependía de varias cantidades. Una de ellas la amplitud, otra pues es el número de onda, que son los radianes por metro de la onda, y la frecuencia angular, que son los radianes por segundo. Y pues que tiene una dependencia con dos variables, una es X, la posición que tiene la partícula en la cuerda, y el otro es el tiempo, o sea, cuánto tiempo ha transcurrido del viaje de la onda. Entonces, dependiendo de eso, puede tener, como vimos aquí en una gráfica, ¿no? Puede tener un desplazamiento transversal hacia arriba, hacia abajo, puede tener una cierta velocidad y una aceleración productora. Entonces, la partícula se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo que va a cambiar pues es el signo que está dentro de la fase. También definimos la fase de la onda. Recordar que la fase de la onda es como un número en radianes que me dice qué porcentaje de su ciclo ha completado esa partícula. Entonces dividimos el ciclo de la partícula en 360 grados o 2 pi radianes. Entonces el número que nos va a dar la fase, que es todo el argumento de la función coseno, es qué tanto está desfasado de su posición de equilibrio. Por ejemplo, si le sale 90 grados o pi medios, eso significa entonces que está desfasado 90 grados de su posición de equilibrio. Por lo tanto, ha completado un cuarto de la oscilación. Si le sale pi o 180 grados, quiere decir que ha completado la mitad, y así sucesivamente, cualquier otro valor que aparezca por ahí. Entonces, en general, la fase pues es un número en radianes que me da la posición relativa angular respecto al punto de equilibrio. Luego encontramos las ecuaciones de velocidad y aceleración. Me permitieron también identificar que el movimiento que realizan las partículas bajo el paso de una onda transversal es el movimiento armónico simple. Y vimos que tenía los mismos valores extremos cuando estaba en el punto de equilibrio y en la amplitud. Entonces eso confirmaba tal movimiento. Y con esta gráfica, pues, afianzamos un poco eso, viendo de que cada partícula en la cuerda tenía una posición diferente, una posición, una velocidad y una aceleración diferente en un instante dado. Y luego encontramos la función, la ecuación de onda, que la ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales, que a nosotros nos va a permitir encontrar una nueva ecuación. Nosotros hemos visto que la rapidez de la onda se puede encontrar mediante estas dos ecuaciones. Es, perdón, K sobre omega, omega sobre K, creo. Sí, omega sobre K, omega sobre K. Entonces, estas dos ecuaciones
me permiten determinar la rapidez de la onda, pero en función de sus propias características. O sea, es decir, cuánto es la distancia que hay entre crestas, cuántas crestas pasan por unidad de tiempo, pero no está implícito ahí alguna cantidad que tenga que ver directamente con el medio. Entonces, esta ecuación de onda a nosotros nos va a permitir encontrar una nueva ecuación de la rapidez de la onda transversal, pero en función de las propiedades del medio. Particularmente lo vamos a ver para una cuerda. Entonces va a estar relacionado con la tensión de la cuerda y la densidad o cuánta masa hay por unidad de longitud en la cuerda. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces, como les decía, el objetivo de hoy es resolver algunos problemas para afianzar estos primeros conceptos. Respecto a la función de onda, hay dos tipos de problemas. Los problemas en los cuales a nosotros ya nos dan la función de onda y hay problemas en los cuales nosotros tenemos que construir la función de onda, similar a lo que vimos en el movimiento armónico simple. Entonces, el primer ejemplo es cuando ya nos dan la función de onda. Entonces, en este caso lo que tenemos es una onda de agua que viaja en línea recta en un lago y que queda descrito pues, por esa ecuación, donde y es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. O sea, imagine que aquí lo que tenemos es, por ejemplo, un bote. Tenemos un bote y entonces, pues, esa ecuación representa las ondas. Muy bien. Entonces, lo primero es sacar los datos. ¿Qué datos ustedes pueden extraer a partir de esa ecuación? A ver, ¿qué datos pueden identificar ahí? A ver, ahí. ¿Qué datos pueden identificar a partir de esa función de onda que está ahí? La amplitud. La amplitud. La amplitud. ¿Qué otro? Número de onda. El número de onda. Hay uno más. Hay dos más. El número de onda es 0.450 radianes por centímetro. ¿Qué otro dato? La frecuencia. La frecuencia angular, 5.40 radianes por segundo. Falta uno. ¿Cuál es? ¿Qué me dice este signo? ¿Qué información me da ese signo más ahí dentro del argumento Que, o dentro de la fase? ¿Cómo? que se mueve en el X negativo. Correcto. Entonces va hacia menos X. Ahí están los cuatro datos que tuvo. Muy bien, ahora vamos inciso A. ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿Y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? Vamos a ver si son capaces de identificar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿Qué me están pidiendo? El periodo. El periodo. Entonces, inciso A,
Primero es el periodo. El periodo nosotros sabemos que es igual a 2pi sobre omega, y ya tenemos omega, pues sería 2pi entre 5.40 segundos a la menos 1. A mí eso me da 1.16 segundos. A ver si me confirman eso. Silic. Muy bien. Gracias. Ahora vemos la segunda parte. ¿Y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? ¿Qué me están pidiendo ahí? Frecuencia. Frecuencia. Piensen los demás. ¿Qué distancia? ¿Distancia es una frecuencia? ¿O la frecuencia es una distancia? No sería el valor del lambda. Lambda, ¿verdad? ¿Qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? Una cresta vuelve a pasar por un punto cada vez que se completa un tiempo igual a un periodo. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es lambda. Lambda es 2pi sobre el número de onda. O sea, 2pi sobre 0.450 radianes por centímetro. A mí esto me da 14 centímetros. ¿Confirmen? Muy bien. Inciso B. Dice, ¿cuál es el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Lo mismo o son dos cosas diferentes? El primero es bien obvio, ¿verdad? El número de ondas. Pero ¿qué sería el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? ¿Qué cantidad es esa? Número de ondas por segundo que pasan por el pescador. La frecuencia, correcto. El número de onda pues se lee directamente de la función de onda. Y en el segundo caso me están pidiendo la frecuencia. La frecuencia es el recíproco del periodo y es 1 sobre 1.16 segundos. Esto me da 0.86 crestas por segundo o 0.86 hertz. Muy bien. Entonces ahí tenemos el inciso B. Ahora vamos al C. En el inciso C me piden ¿qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿Qué cantidad es esa? ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿Qué cantidad me están pidiendo? Frecuencia. No. ¿Qué tan rápido pasa una cresta Velocidad de de la onda? onda. Velocidad de la onda. Aquí tengo una cresta.
una cresta a este punto. ¿Qué tan rápido se mueve esa cresta? Es la misma rapidez a la cual va la onda. Entonces, como había mencionado antes, tengo dos ecuaciones. Lambda por F y también tengo omega sobre K. 5.4, 0.450 y eso me da 12 centímetros por segundo. Muy bien. Ahora me dice, ¿y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que éste oscile verticalmente? Entonces, pues, por aquí imagine que tiene un flotador de corcho. Entonces, la onda provoca que oscile verticalmente, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces me pide cuál es la rapidez máxima que tiene. Entonces recuerde que la rapidez máxima no es la misma que la rapidez de la onda. Por lo tanto, me está pidiendo esta cantidad. ¿Y esa cantidad cómo la determino? Lo vimos el jueves. ¿Con qué ecuación determino esa cantidad? Seno de kx menos WT. Tiene que ser más o menos. No, no. Bueno, o sea, sí, esa es la velocidad, pero la máxima, hay una simplificación ahí. ¿Cómo queda? Omega por amplitud. Omega por la amplitud. Más menos omega por la amplitud. Entonces sería más menos 5.4 y la amplitud son 3.75 centímetros. Esto me da 20.2 centímetros por segundo. Vea que es muy diferente a la velocidad de la onda. Ese es uno de los objetivos de ese inciso, de que usted sepa distinguir que no es lo mismo la velocidad de la onda que la velocidad que tienen las partículas en el medio. La velocidad de las partículas en el medio depende del tiempo. En un tiempo dado tengo una rapidez, un segundo después tengo otra rapidez y así. Entonces, hay valores extremos, máximos y mínimos. Y en el caso de la velocidad de la onda es constante, es la misma siempre. Muy bien, entonces ahí está la solución del problema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué ejercicio era, Ali? Es el problema 15.10 del libro de texto, de física universitaria. Gracias. Yo tengo una pregunta, Ali. A ver, dígame. Sobre ese signo que dice usted que da hacia menos X. ¿Por qué es eso? No sé si es por la fórmula o por qué. Sí. Eso lo vimos en la última clase cuando hicimos la deducción de la función de onda, ¿no? Aquí básicamente, ¿no? Entonces yo les mencionaba que cuando la partícula se movía, la onda, perdón, se movía de izquierda a derecha, entonces el delta t aquí quedaba t menos x sobre v. Y ese signo menos era el que nosotros traíamos para acá. Pero que si yo lo hacía al contrario, o sea, la onda moviéndose de derecha a izquierda, entonces la consecuencia iba a ser aquí un signo más. Un signo más. O sea, eso viene directamente de la deducción de la ecuación. Entonces solo hay que Gracias. acordar. Si es más, se mueve hacia la izquierda. Si es menos, se mueve hacia la derecha. Nada más recordar. Ok, veamos un segundo problema. Este es un poquito más desafiante. Tiene un inciso, el inciso B.
el inciso D, que es, pues, necesita de cierta manera saber algunas cosas extras de trigonometría. Entonces me dice, ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo, una amplitud de 0.0700 metros y longitud de onda de 0.320 metros. Entonces vea que en este caso me están dando los datos para que yo pueda construir la función de onda. Me están dando la rapidez de la onda, la amplitud, la longitud de onda. Me dice que las ondas viajan en la dirección de menos X. En este caso, el signo seguirá siendo más, igual que en el caso anterior. Y me da las condiciones iniciales. Y luego me pide la frecuencia, el período, el número de onda, para finalmente en el inciso B pedirme la función de onda. Ok, entonces sobre esto hay que mencionar algo, ¿no? Primero, pues sabemos que la onda va a viajar en esta dirección. Pero imaginemos que esta es nuestra referencia. Entonces hay algo que no habíamos mencionado y que no lo incluimos en la función de onda anterior. Y sería menos X. Y sería Y. Y es que en la función de onda, Y existe o puede existir también una constante de fase, igual que en el movimiento armónico simple. Entonces, recordar que todo lo que está en el argumento es la fase de la onda, ¿no? Ya dijimos que la fase de la onda es la cantidad angular que representa la fracción del ciclo que está completando la partícula. Entonces, ese phi aquí se conoce como la fase inicial. Tiene el mismo significado que vimos en el movimiento armónico simple. Y también está relacionado con las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, nosotros vemos que x igual a 0, en el tiempo t igual a 0, está en y igual a positivo de la amplitud. Nosotros vimos en el movimiento armónico simple que eso era cuando la partícula empezaba en la amplitud, entonces la constante de fase era igual a 0. Entonces, para eso nos sirve esta información. Para eso nos sirve esa información. Aquí, en ondas, casi siempre la constante de fase o la fase inicial va a ser igual a 0. Casi siempre se asume eso, para evitar una complicación más. Así ya usted no tiene que estar lidiando con calcular la constante de fase, sino que pues, se asume. Entonces, si el problema no le da la información para calcular la constante de fase, asuma que es 0. En este caso, pues sí nos dan la información para confirmar de que la fase inicial es 0. Bueno, entonces lo que ando buscando en el inciso A es determinar la frecuencia. Yo sé que la frecuencia es la velocidad entre lambda y me dan la velocidad que es 8 metros por segundo y me dan la constante de fase, la longitud de onda que son 320 metros, 0.320 metros. Esto me da 25 Hz. También aquí va a ser útil, para la función de onda va a ser útil tener omega. Sabemos que es 2pi por la frecuencia. Eso me da 157.07 radianes por segundo. No me lo pide el inciso, pero vale la pena que lo haga en este momento porque sé que lo voy a necesitar más adelante. Después me pide también que determine el período. Uso la frecuencia, el recíproco de la frecuencia es el período. Entonces 1 sobre 25 Hz. Eso me da 0.04 segundos.
Y finalmente, encuentro el número de onda. El número de onda, yo sé que es 2pi sobre lambda, sería 19.63 radianes por metro. Entonces, esta parte es bien trivial porque básicamente lo que estoy haciendo es encontrando cantidades que me van a servir para construir la función de onda que me piden en el inciso B. Entonces, nada más es sustituir en las ecuaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, entonces sustituyo y y de xt, por lo tanto, será la amplitud, que es 0.07 metros, por el coseno de 19.63, que es el número de onda, radianes por metro, multiplicado por x, más, porque se mueve hacia la izquierda, por 1.57, no, 157.7 radianes por segundo por t. Y pues ahí tengo la función de onda. Eso es todo, nada más sustituir las cantidades que ya conocemos. Muy bien, entonces ahora en el inciso C me dice que calcule el desplazamiento transversal de una partícula que está en cierta coordenada en X y en un tiempo T. Entonces basta con que nosotros sustituyamos en esta. Bueno, entonces eso lo hacemos directamente en la calculadora. Evaluamos Y para un X igual a 0.360 metros y evaluamos para el tiempo 0.150 segundos. Entonces lo metemos directamente en la calculadora. Hay que asegurarse de que la calculadora está en radian. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.05. A ver si me confirman. A mí también, Lick, 0.05. Correcto. Sí, Gracias. 0.05. Muy bien. Hasta aquí todo parece muy fácil. Pero ya de aquí en el inciso D la cosa se pone un poco más complicada. Entonces vamos a hacer una gráfica primero para entender qué es lo que está pasando aquí. Tengo una onda. Realmente lo ideal sería mejor poner el eje por aquí. Tengo una onda que se va moviendo. Aquí tendría Y, aquí tendría el positivo de X, y aquí tendría el negativo de X. Entonces tengo una onda que se va moviendo de derecha a izquierda. Entonces digamos que aquí viene una cresta, un valle. Y así. Pongamos unos puntos suspensivos aquí solamente para analizar esta parte. Entonces tenemos que el punto, a ver aquí, creo que no, estoy haciendo mal esto. Este eje tiene que venir aquí siempre. Siempre aquí, solamente que se va moviendo hacia la izquierda. Pero
no puede ir del otro lado. Ok, entonces el desplazamiento que tiene aquí en Y es de 0.05 metros, como acabo de encontrar. Y la coordenada en X que tiene es de 0.36 metros. Bueno, entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué va a pasar? Esto es en el tiempo 0.150 segundos. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese punto después de haber pasado un tiempo posterior a ese? ¿Se va a mover hacia arriba, hacia el máximo, o se va a mover hacia abajo, hacia el equilibrio? ¿Qué creen que le va a pasar? Esa podría ser una pregunta conceptual del examen. Y basta con que usted sepa este signo para saber. Se va a mover hacia el desplazamiento máximo, que es 0.07, o hacia el y igual a 0, que es lo que sigue para ese punto, después de ese tiempo. Hacia y igual a 0. Hacia y igual a 0. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Apoyan eso o están en contra? Yo creo que vaya igual a 0 también. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Solamente con el signo. El signo más me dice que la onda se va a mover hacia la izquierda. El signo menos me dice que se va a mover hacia la derecha. Entonces, lo único que tengo que hacer para saber qué es lo que sigue para ese punto es correr la onda hacia el lado donde se está moviendo. En este caso es hacia la izquierda. Entonces lo voy a hacer con otro color para denotar el otro momento en el que, si yo corro la gráfica, entonces me va a quedar así. La corro hacia la izquierda porque la onda va para la izquierda. Lo que me va a quedar es esto. Entonces, esa gráfica en color gris representa un tiempo después de 0.105. Que la onda se mueve hacia la izquierda. Entonces lo que hago es mover el patrón de la onda. El patrón sinusoidal se mueve hacia la izquierda. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué sigue para la partícula en 0.360 metros? ¿El máximo o el equilibrio? ¿O siguen pensando que sigue el equilibrio o va hacia el equilibrio? Máximo. Máximo. ¿Están de acuerdo o no los convenzo todavía? Bueno, si no los convenzo, entonces seguramente que el simulador que hemos estado utilizando sí lo va a hacer. Que es este. Bueno, no, es con este estamos bien. Entonces, lo tenemos en un punto dado. Pausamos. Observamos, por ejemplo, el punto 3. Miren, el 3 está justamente en el equilibrio ahora. ¿Sí? ¿Para dónde se mueve la onda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué le pasa a ese punto? Si yo le doy un paso más adelante, empieza a mover, mire, para arriba. Para arriba. El patrón se va desplazando
Mire la cresta cómo la voy moviendo hacia la derecha. La cresta se va moviendo hacia la derecha hasta que llega ahí. Pero en este caso, en el caso nuestro del problema, vamos al contrario, ¿no? Vamos al contrario, porque la onda no se va moviendo hacia la derecha, sino que se va moviendo hacia la izquierda, ¿sí? O sea, lo que voy haciendo es lo contrario, ¿no? Entonces, siga fijándose en el punto 3. Si lo muevo pasos hacia atrás, es como que esté moviendo la onda hacia la izquierda. Mira. ¿Ve? Entonces va para abajo. Ahora, lo voy a tratar de poner justamente como el punto que nosotros tenemos aquí. Entonces, fíjese en el punto X igual a 9. X igual a 9 está desplazado a una cierta distancia del equilibrio. Está como a la mitad más o menos, como a los 10 milímetros. Y entonces va a pasar una onda que se mueve hacia la izquierda, pues. Si se mueve hacia la izquierda, mire, lo que sigue es que va hacia arriba, hasta que eventualmente llega a la cresta. Eso es exactamente lo que está pasando allá. Retornamos. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Bueno, lo que me están pidiendo entonces es ese tiempo que pasa entre estos dos puntos. Así que lo que me están pidiendo en el inciso D es calcule el desplazamiento transversal de una partícula en 0.360, el mismo que me dijeron en el anterior, en el instante t, 105, perdón, eso ya lo calculé. No, el d. ¿Cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 150 segundos para que la partícula en x igual a 360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? O sea, lo que me están pidiendo es cuánto tiempo transcurre desde el instante en el que acabo de encontrar hasta encontrarse otra vez en un máximo. Entonces, me están pidiendo un delta T. ¿Qué delta T? En el inciso D. En el inciso D. ¿Qué delta T? El delta T para el tiempo final es cuando ya está en el máximo, o sea, cuando Y es igual al positivo de la amplitud, menos el inicial, que sería cuando se encuentra en Y igual a más 0.05. Pero ese tiempo ya lo tengo, el segundo. Me lo dieron en el mismo inciso anterior. Entonces el tiempo para Y igual a positivo de la amplitud menos 0.150. Entonces el problema se vuelve en determinar ese tiempo. O sea, ¿cómo determino en qué tiempo ocurre ese máximo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es analizar cada cuánto ocurre un máximo. Entonces, digamos, la onda se lanza, ocurre un máximo, un primer máximo, después un segundo, después un tercero, después un cuarto, por ejemplo, un quinto, etcétera, ¿no? Digamos que llega el cuarto. Entre el cuarto y el quinto se encuentra en la posición 0.05, que es la que acabo de encontrar en el inciso C, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sé que en el siguiente máximo es el que ando buscando y simplemente tengo que restar esos tiempos. Entonces necesito deducir una ecuación que me permita calcular cada cuánto tiempo se dan los máximos. Y yo tengo que saber identificar cuál de esos máximos es el que estoy tratando aquí. Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Es sencillo, ¿no? Simplemente digo, cuando la partícula se encuentra, cuando la partícula que se encuentra en 0.360 metros tiene un desplazamiento máximo, o sea, Y igual a positivo de la amplitud, o sea, 0.07 metros, entonces yo sé que en su función de onda, el coseno de kx más omega t ha tomado el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo que ha tomado el coseno para que el y me dé igual a la amplitud?
¿qué número ha tomado el coseno? Cero. 0. Si multiplico en esta ecuación y aquí, si todo esto vale 0, ¿será que y vale 0.07? Sí. Sí. No. Si el coseno vale No. 0 y lo multiplico por 0.07, y me da 0.007. No. Sí, No. Entonces, ¿qué número debe ser? 1. 1, ¿verdad? 1. Este número debe ser 1. Entonces, si eso vale 1, entonces la trigonometría me dice que esto ocurre no solo una vez, ocurre infinitas veces, ¿no? Porque es una función periódica. O sea, hay infinitos valores angulares para los cuales el coseno me resulta 1. Entonces, el análisis se reduce a la fase, ¿no? Entonces, la fase que es kx más omega t, ¿qué valor tiene que tomar la fase para que el coseno me dé 1? O sea, ¿qué número dentro del argumento de coseno tengo que poner para que el coseno me dé 1? Y no solo es 1, son muchos. A ver, ¿qué número debe tomar la fase para que el coseno me dé 1? ¿En 0, por ejemplo? ¿Sí? Si la fase es 0, ¿el coseno me da 1? ¿Sí o no? ¿Están Sí. aquí o estoy hablando solo? sí, da 1. Ok. ¿Qué otro número más adelante? ¿O solo 0? ¿Cuál? 2pi. 2pi. Y luego, ¿cuál sigue? 4pi. 4pi. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué número en general podrían decir que debe tomar la fase para que me dé 1? Debería ser 2 por npi. ¿Están de acuerdo? 2 por npi. Sí. Donde n es 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Esa es la fórmula que necesitaba. Esa fórmula me dice a mí cada cuánto, o sea, si despejo para el tiempo, cada cuánto ocurre un máximo en un punto dado. O sea, obviamente tengo que sustituir también el tiempo, la posición X. Si sustituyo X y despejo para T, entonces me va a dar cuál es el tiempo en el que ocurren los máximos para ese punto dado. Muy bien, entonces aquí lo voy a escribir para que no quede duda. N representa la ocurrencia de un máximo para un punto dado. Para un punto dado. Bueno, ya con esta ecuación, entonces ya puedo contestar la pregunta. Entonces la pregunta en este momento será, ¿para qué n ocurre el máximo que yo ando buscando? O sea, el máximo siguiente. ¿Para cuál n? Entonces, ¿cómo contesto eso? Bueno, lo que tengo que hacer es despejar esa ecuación para t y entonces buscar cuál es el máximo más cercano al tiempo de referencia que yo tengo, que son los 0.150 segundos.
Entonces voy a despejar esta ecuación para el tiempo t. Voy a sustituir en esa ecuación 2pi sobre lambda, que es el número de onda, por x, más 2pi sobre el período, que es la frecuencia angular, por t, igual a 2npi. De manera que pueda cancelar el 2pi. Entonces, si despejo para el tiempo, este va a ser el tiempo de los máximos, me va a quedar n menos x sobre lambda. Ustedes pueden comprobar ese despejo, multiplicado por el p. El tiempo de los máximos. O sea, esa ecuación me dice en qué tiempo ocurren los máximos para un punto dado. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir la coordenada del punto dado, que ya la conozco, 0.360 metros, y ir sustituyendo los valores de n. Entonces voy a ir haciendo aquí como una especie de tabla de valores. Primero para n igual a 1, será el tiempo 1. Este me va a dar 1 menos x 0.360 metros entre lambda, que valía 0.320 metros, multiplicado por el período, que es 0.04 segundos. Entonces, eso, a ver, háganlo ustedes en la calculadora, pero a mí me da negativo 5 por 10 a la menos 3 segundos. O sea, la pregunta es, ¿qué significa ese negativo en el tiempo? Bueno, lo que significa es que, según la constante de fase, en el tiempo, en esos tiempos negativos, para nosotros, vamos a ver, hay que pensar en algo. Por ejemplo, cuando uno está agitando una cuerda, entonces para nosotros el movimiento empieza justamente en el extremo donde la cuerda se agita, ¿no? La cuerda se agita ahí y desde ahí el tiempo vale 0, ¿no? Y el tiempo transcurre normal hacia acá, ¿no? Pero matemáticamente, como esto es una función sinusoidal, el dominio de una función sinusoidal son todos los reales. Entonces existe una contraparte aquí negativa que físicamente no es posible. Entonces a eso se refiere. A ese punto tenía un máximo anterior, porque como el dominio de esa función son todos los reales, tiene un máximo en los valores negativos del tiempo. Pero físicamente no es posible. Así que ese valor no le hago mucho caso. Y sigo sustituyendo los valores. Voy a omitir, obviamente, todos los que siguen por cuestiones de tiempo. Pero ustedes pueden ir probando. Voy a saltarme hasta el 4 y el 5, porque ahí están los que yo ando buscando. N igual a 4. Entonces sería el tiempo 4. 1 menos 0.360 metros, perdón, n igual a 4, entre 0.320 metros, multiplicado por 0.04 segundos, y n igual a 5. De 5, pues, lo mismo. Pues esto me da 0.115 segundos. Entonces vea que ese tiempo es menor al 0.150 que yo tengo de referencia, ¿no? Esto quiere decir que es un máximo anterior a él. Y el siguiente máximo me da 0.155 segundos. O sea, quiere decir que es un máximo posterior, al punto de referencia que yo tengo. Entonces, ahí está el máximo anterior en n igual a 4 y está el máximo siguiente. Entonces, por lo tanto, acabo de encontrar el tiempo que andaba buscando. Voy a retomar el análisis que hice anteriormente. Justamente aquí. El delta t que ando buscando es el delta t
del máximo posterior al de 0.150. Ese es el tiempo que ando. Entonces, el tiempo que voy a sustituir ahí es 0.155 y con eso, pues he completado la solución del problema. 0.155, el máximo posterior, menos la posición, menos el tiempo en la posición de 0.05, y esto me da 0.005 segundos. Este ya es un análisis un poco más avanzado, como les dije. El problema ya implica un nivel de razonamiento un poco más avanzado, ¿no? Pero bueno, espero haber sido lo suficientemente claro, y si no, pues díganme en qué punto hubo alguna pregunta. ¿Se entendió la explicación? ¿Entendieron el objetivo del ejercicio? O sea, ¿entendieron para qué calcular esa fórmula? Sí, se entendió un poco. Un poco. Sí, Bueno, es de repasar otro poquito. Sí, se repasa el video más tarde. correcto, eso les recomiendo, ¿no? Que lo vuelvan a ver, al menos esta parte, para que traten de entender un poco cuál es el objetivo. Entonces, acuérdese que el objetivo es encontrar el tiempo que transcurre desde una posición dada hasta el máximo. Entonces, la ecuación tuvo como objetivo encontrar en qué tiempo ocurría ese siguiente máximo. Y al saber en qué tiempo ocurría ese siguiente máximo, entonces, pues obviamente ya puedo hacer la diferencia de tiempo. Te recomiendo que vuelvan a ver el video, traten de comprenderlo, y si no, pues bueno, ustedes me pueden escribir para poderles aclarar mejor. Bueno, entonces aquí nos quedamos hoy. Ya mañana pasamos a la siguiente sección, que es determinar la rapidez de una onda en términos de la tensión y la densidad lineal de masa de la cuerda. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a hacer la deducción, vamos a hacer un problema. Y bueno, entonces que tengan un feliz día y buen provecho. Entonces, Gracias.